nos quedamos en la última sección acerca de qué es el nirvana, la extorsión final. El número pitagórico de la armonía y las doctrinas esotéricas de Platón sobre la creación son inseparables de la doctrina budista de la emanación. Y el gran objetivo de la filosofía pitagórica, a saber, era liberar al alma astral de las cadenas de la materia y los sentidos y hacerla así apta para una contemplación eterna de las cosas espirituales. Es una teoría idéntica a la doctrina budista de la extorsión final. Los pitagóricos que fundaron su escuela allá en Crotona, Italia, ese gran iniciado, hablaban mucho de la armonía, los números armónicos y las doctrinas ocultas esotéricas de Platón sobre la creación, cómo se formó el universo, su cosmogénesis, su antropogénesis, su timeo. Son inseparables estas doctrinas de la doctrina budista de la emanación. Son idénticas las de Pitágoras, de Platón, con la doctrina budista de la emanación. Dice que la vida procede de una potencia espiritual que está por encima de todo. La vida procede de esa potencia que está por encima de todo. La emanación es dirigida por fuerzas inteligentes, ángeles, arcángeles, sujetas a una ley inmutable que es karma, que es la ley rectora de este universo. La emanación espiritual va descendiendo por los 7 planos del Adi Anupadaka, al alácmico, el mental, nirvánico, cámico, y va hasta el plano pránico, cámico y el plano físico. La emanación va descendiendo y después vuelve otra vez de donde surgió la fuente y vuelve a emanar, como las respiraciones o inspiraciones de Brahma. Cuando Brahma expira, el universo se manifiesta. Cuando Brahma inspira, el universo vuelve otra vez, como el día y la noche, los grandes ciclos. Así que las teorías de los grandes de Pitágoras y Platón vienen de las teorías de emanación de los budistas, la emanación. Así que el número pitagórico de armonía, los pitagóricos y las doctrinas esotéricas de Platón sobre la creación son inseparables de la doctrina budista de la emanación. Y el gran objetivo de la filosofía pitagórica, a saber, era liberar al alma astral, al cuerpo, a la personalidad, a los deseos, la mente inferior, liberar a esa alma astral de las cadenas de la materia y los sentidos. Liberar esas cadenas que nos tienen en este mundo atrapados de la materia y los sentidos, esos grilletes, y hacer así apta al alma para una contemplación eterna de las cosas espirituales. La contemplación, que es una parte de lo que es el Sanyama. La meditación de los Yoga Sutras de Patanjali es el Dhyani, lo que es la contemplación. Primero la concentración, contemplación y después fusión, meditación. Sanyama. Y hacer al alma astral así apta para la contemplación eterna de las cosas espirituales, las cosas infinitas, eternas. Es una teoría idéntica esta de Pitágoras a la doctrina budista de la extorsión final. De él venimos y hacia él vamos. Es el objetivo de todas las escuelas ocultas de Platón, de Pitágoras, de los budistas, de los vedantinos. Liberar al hombre o al alma astral, liberar al hombre o al alma astral, al alma nuestra, de las cadenas grilletes de la materia y los sentidos. Liberar al ego de los lazos de la materia y los sentidos y hacerla así apta, esa alma astral, para la contemplación eterna de las cosas espirituales. Esta es una teoría idéntica a la doctrina budista de la extorsión final. Es el nirvana en este sentido. Una teoría idéntica a la doctrina budista de la extorsión final. Es el nirvana, interpretado en su correcto sentido, un principio metafísico que apenas comienza a ser sospechado ahora por nuestros últimos estudiosos del sánscrito, que es la lengua más perfecta que hay, el sánscrito de la India. Este nirvana es un estado de existencia y conciencia absoluta en que el ego del hombre que durante la vida ha llegado al más alto grado de perfección y santidad entra después de la muerte del cuerpo, con excepciones como Buda y otros que entraron en vida en nirvana a los 80 años y murió a los 100, tuvo 20 años en nirvana en la tierra. El hombre deja de existir como hombre para existir como Dios, en un estado de reposo consciente de la omnisciencia. Es una condición perpetua, inefable y absoluta bienaventuranza. Qué bella expresión acerca de lo que es el nirvana. Vamos a analizarla más lentamente. Estado de existencia y conciencia absoluta. Absoluto, solamente hay un absoluto, un estado de existencia y conciencia absoluta, en que el ego del hombre que durante la vida ha llegado al más alto grado de perfección y santidad
entra después de la muerte del cuerpo, con grandes excepciones como Gautama Siddhartha el Buda y otros que entraron en vida en Nirvana a los 80 años y siguió predicando 20 años en Nirvana, hasta los 100. El hombre deja de existir como hombre, se gradúa, ya pasó del reino mineral a la planta al animal al humano, el humano pasa al reino angelical de luz. El hombre deja de existir como hombre, se gradúa del reino humano para existir como Dios, como ángel, en un estado de reposo consciente de la omnisciencia, que todos lo saben. Es una condición perpetua de inefable, absoluta bienaventuranza. Una dicha que no se puede expresar con palabras, es inefable, inconcebible. Una condición perpetua de inefable y absoluta bienaventuranza. Ese es el nirvana bien explicado. Es el nirvana interpretado en su correcto sentido. La teoría anterior de cómo el objetivo de Pitágoras, liberar al alma de las cadenas de la materia y los sentidos y hacer así acta la contemplación eterna de las cosas espirituales. Esto es el nirvana, interpretado en su correcto sentido. Un principio metafísico que apenas comienza a ser sospechado ahora por nuestros últimos estudiosos del sánscrito. Un principio metafísico, eso es el nirvana, que apenas comienza a ser sospechado ahora por nuestros últimos estudiosos del sánscrito. Si las doctrinas de Aristóteles han ejercido sobre los neoplatónicos posteriores tal influencia dominadora, ¿cómo es posible que ni Plotino, ni Porfirio, ni Proclo aceptaron jamás su teoría sobre los sueños y las visiones proféticas del alma? Estamos analizando ahora Aristóteles y los neoplatónicos. Si la doctrina de este gran asesino, Aristóteles, un discípulo malo que tuvo Platón, muy envidioso, no pudo con su maestro, que era muy espiritual, fundó la academia, y él, Aristóteles, fundó el Liceo, que es una horrible, que después la tomó la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, la escolástica, y creó ese retraso mental que hay en toda Europa y en América Latina, el catolicismo. Aristóteles, que después educó al gran asesino, hijo del rey Filipo II de Macedonia, es Alejandro Magno, para destruir toda la espiritualidad de Oriente. Así lo llevó a Egipto, a Persépolis, la quemó, la gran ciudad hermosa, y llegó hasta la India. Pensaba que iba a vencer a los grandes hindúes, que son más antiguos que ellos, que los griegos. No saben el arte de la guerra verdadera. Y perdió la batalla ya Alejandro Magno con los elefantes, y después todo su imperio se desmoronó con sus generales, Seleuco, Ptolomeo, etc. Si las doctrinas de Aristóteles han ejercido sobre los neoplatónicos posteriores tal influencia dominadora, entre comillas, ¿cómo es posible que ni Plotino, ni Porfirio, ni Proclo aceptaron jamás su teoría de Aristóteles sobre los sueños y las visiones proféticas del alma? Nunca las aceptaron. Plotino era el más ilustre, el más grande, el más eminente de todos los neoplatónicos después de Amonio Saca, el fundador de dicha escuela. Era el más entusiasta, Plotino, de los filaleteos o amantes de la verdad, cuyo objeto era fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, que es lo que hace la teosofía de Helena. Funda una religión sobre una base de abstracción intelectual, lo que es verdadera teosofía o toda la esencia del neoplatonismo. Logró varios samadhis Plotino durante su vida. Este era Plotino, el neoplatónico. Nunca mencionó la teoría de Aristóteles, ni Porfirio, que era un filósofo también neoplatónico, escritor sumamente distinguido, solo inferior a Plotino como maestro y filósofo. Ni Plotino, ni Porfirio, ni Proclo. Este Proclo era un escritor filósofo místico griego conocido como comentador de Platón. Consideraba como revelaciones divinas los himnos órficos y los oráculos caldeos. Ninguno de ellos, estos grandes neoplatónicos, Plotino, Porfirio ni Proclo, aceptaron jamás las teorías de los sueños y las visiones proféticas del alma de Aristóteles. ¿Qué decía este Aristóteles sobre los sueños y las visiones proféticas? Mientras que Aristóteles sostenía que la mayoría de los que profetizan tienen enfermedades de locura. Lo que decía Aristóteles, ese degenerado, que los profetas, que los místicos, los vaticinadores, sostenía él, Aristóteles, que la mayoría de los que profetizan tenían enfermedades de locura. Esto lo dice él en sobre el problema de los vaticinios, sección 21, de Batíbulos y Problemate, sección 21. Es Aristóteles, que eran locos, decían los profetas. El oráculo de Apolo, la pitonisa. Proporcionando así a Aristóteles algunos plagiadores y especialistas americanos algunas ideas razonables para desfigurar. Como fue con el espiritismo, proporcionó con esta
que los profetas eran locos, decía Aristóteles, proporcionando así a algunos plagiadores, copias, que estos son los que copian obras ajenas y dándolas como propias, proporcionando así a estos plagiadores y especialistas americanos algunas ideas razonables para desfigurar con los espiritistas, que los medios eran todos locos, estas personas. Las opiniones de Porfirio y por ende las de Plotino eran todo lo contrario. Los profetas son santos, son hombres espirituales, son hombres buenos. Decían todo lo contrario, entonces Porfirio y Plotino sobre los profetas eran santos, visionarios. En las cuestiones más vitales de la metafísica, de las especulaciones de Aristóteles son constantemente contradichas por los neoplatónicos. Un libro que escribió esa bestia de Aristóteles es la metafísica. En las cuestiones más vitales, más importantes de esa metafísica de Aristóteles, sus especulaciones de Aristóteles son constantemente contradichas, refutadas por los neoplatónicos. Además, o bien el nirvana budista no es la doctrina nihilista, como ahora se pretende que es, o bien los neoplatónicos no la aceptaron en ese sentido. O bien el nirvana budista no es la doctrina nihilista, que estos son los que no creen en nada, niegan las creencias religiosas y morales, es la doctrina de la nada. Eso no es el nirvana budista, no es la doctrina nihilista, como tanto repiten los medios de comunicación, como ahora se presenta que es, o bien los neoplatónicos no la aceptaron en este sentido. Seguramente el señor Draper por eso se encargará de afirmar que Plotino, Porfirio y Jámblico o cualquier otro filósofo de su escuela mística no creían en la inmortalidad del alma. Y entramos al subtema de las maravillas de los neoplatónicos a la inmortalidad del alma. Solamente, que decían que eran nihilistas. El señor Draper William fue el que publicó la obra Conflicto entre religión y ciencia y agarró mucha fama, estudió historia de las religiones. Seguramente Draper no se encargará de afirmar que ni Plotino, ni Porfirio, ni Jámblico o cualquiera de estos filósofos de su escuela mística neoplatónicos no creían en la inmortalidad del alma. No puede afirmar eso Draper, que no creían en la inmortalidad del alma de esos grandes hombres. Decir que cualquiera de ellos buscó el éxtasis como un anticipo de la absorción en el alma mundana universal, en el sentido en que todos los eruditos de Sánscrito entienden el nirvana budista, es equivocar a estos filósofos. Decir que cualquiera de ellos, Plotino, Porfirio, Proclo, Jámblico, buscó el éxtasis como un anticipo de la absorción final en el alma mundana universal. Este éxtasis es un estado de trance, un estado psicoespiritual, un trance físico que promueve la clarividencia y un estado beático que produce visiones. Ellos entraban en ese estado, Plotino varias veces. Un samadhi, un estado psicoespiritual, un trance físico que promueve la clarividencia, mira el futuro, y un estado beático, de beatitud, que produce las visiones celestiales. Ese es el éxtasis. Este es el dhyani, que forma parte del sanyama. Dharana, dhyana, samadhi. El dhyani es la contemplación. El éxtasis, este es la meditación, o el samadhi. Forma parte del sanyama, de los Yoga Sutras de Patanjali. Decir que cualquiera de estos neoplatónicos buscó el éxtasis como un anticipo, una anticipación de la absorción en el alma mundana universal. Un anticipo de la absorción en el alma mundana universal, que es el anima mundi, es la mahad, es la laya, la mente universal, la divinidad de las religiones exotéricas, ese es el alma mundana universal, el tercer logos. Decir que cualquiera de estos grandes filósofos buscó el éxtasis como un anticipo de la absorción en el alma mundana universal. Un anticipo de la absorción en el alma mundana universal. En el sentido en que todos los eruditos sánscritos entienden el nirvana budista, es equivocar a estos filósofos. No eran nihilistas, no eran de la creencia de la nada. Un anticipo de la absorción es el samadhi en el alma mundana universal. Una fusión, como religar, religión, yoga, unir lo divino con lo humano. El nirvana no es, como dice el señor Draper, una reabsorción en la fuerza universal, descanso eterno y bienaventuranza. Eso no es el nirvana, según el Draper, una reabsorción en la fuerza universal, un descanso eterno y bienaventuranza, gloria y dicha, la bienaventuranza eterna en el seno de la divinidad. Eso no es la bienaventuranza eterna en el seno de la divinidad, sino que, tomado literalmente por dichos eruditos, significa el nirvana el soplo, la expulsión, la extinción, la aniquilación completa y no la absorción. La gran diferencia había entre Occidente, solo que el nirvana se parece a esto, tan correcto,
la reabsorción en la fuerza universal. Éramos células de un gran ser, y a esa célula volvemos, a ese ser volvemos como células separadas. Estábamos en un estado, nuestra mona, nuestro espíritu, en un estado de reabsorción con la fuente, con la seidad, con el absoluto. Ese es el sentido más correcto. Nirvana es la reabsorción con la fuerza universal, un descanso eterno y bienaventuranza, dicha y gloria inefable, la bienaventuranza eterna en el seno de la divinidad. Estamos en la bienaventuranza eterna en el seno de la divinidad, en el útero de la divinidad. Sino que tomado literalmente por dichos eruditos occidentales, nirvana significa para ellos la expulsión, la extinción, la aniquilación completa y no la absorción. Esto hace Max Müller el significado del nirvana. Max Müller, un gran erudito que nació en 1823, un gran filólogo alemán, fue uno de los fundadores de las disciplinas académicas occidentales de estudios indos y estudios religiosos. Me encantaba estudiar. La traducción de 50 volúmenes de los libros sagrados de Oriente se realizó bajo su dirección. Max Müller lo comenta mucho, gran filólogo. Otro que se equivocó con el concepto de nirvana. Nadie, hasta donde sabemos, se ha encargado jamás de determinar el verdadero significado metafísico de esta palabra. Entramos al tema, ¿qué es el nirvana? De la reabsorción en la fuerza. Nadie, hasta donde sabemos, se ha encargado jamás de determinar el verdadero significado metafísico de esta palabra, que no se encuentra ni siquiera en el Lankavatara, que da las diferentes interpretaciones de nirvana por parte de los brahmanes tirtitakas. Nadie se ha encargado de estudiar lo que es realmente el nirvana, en su sentido metafísico de esta palabra, que no se encuentra ni siquiera en el Lankavatara. Este es un título de un tratado de filosofía búdica, sabiduría búdica de Buda. Ni en el Lankavatara, que da las diferencias e interpretaciones de nirvana por parte de los brahmanes tirtitakas. Increíble. Nadie se encargó jamás de determinar el verdadero significado metafísico de esta palabra, que no se encuentra ni siquiera en el Lankavatara, que da las diferentes interpretaciones de nirvana por parte de los brahmanes tirtitakas. Los brahmanes analizan la doctrina del Buda. Estos brahmanes tirtitakas, quiere decir maestros heréticos, epíteto aplicado por los ascetas budistas a los brahmanes y a ciertos yogis de la India. Son sectarios brahmánicos que viven más allá del Himalaya, transhimalayicos, y son llamados infieles por los budistas de la región o tierra sagrada del Tíbet. Interesante quién eran estos brahmanes tirtitakas. Ni en ellos no han podido determinar el significado metafísico de esta palabra nirvana, ni siquiera en el Lankavatara, que es un tratado de filosofía búdica, que da las diferentes interpretaciones del nirvana por parte de los brahmanes tirtitakas. Repitiendo, eran los maestros heréticos. Epíteto aplicado, apodo aplicado por los ascetas budistas a los brahmanes y a ciertos yogis de la India, tirtitakas. Son sectarios brahmánicos, lo creen Brahman para Brahman, que viven más allá del Himalaya y son llamados infieles por los budistas de la región o tierra sagrada del Tíbet, los infieles. Esto está sacado del Lankavatara, traducción de Burnouf, página 514. Este Burnouf, llamado Eugenio, nació en 1801 en París, era un filólogo, indólogo, fundador de la Sociedad Asiática en 1822. Promovió el estudio científico de los textos védicos en Francia, es una ciencia. Ocupó la cátedra de Sánscrito, padre de los estudios occidentales sobre el budismo, un padre de los estudios del budismo. Tradujo al francés el Bhagavad Purana y el Sutra del Loto. El Bhagavad Purana, que es el Señor, y el Sutra del Loto, el Loto. Por consiguiente, quien lea este pasaje en la obra del señor Draper y no tenga en mente más que el significado generalmente aceptado del nirvana, supondrá naturalmente que Plotino y Porfirio eran nihilistas, escépticos, negadores. Por consiguiente, quien lea este pasaje en la obra de Draper, Conflicto, Religión y Ciencia, y que no tenga en mente más que el significado generalmente aceptado del nirvana, supondrá naturalmente que Plotino y Porfirio eran nihilistas, que creían en la aniquilación, en la extinción, en la nada. Semejante página del Conflicto de Religión y Ciencia nos da cierto derecho a suponer o bien lo siguiente. Número 1. El erudito autor Draper deseaba colocar a Plotino y a Porfirio en el mismo plano que Giordano Bruno, que hoy se cumplió su natalicio, Giordano Bruno,
de quien hace muy erróneamente él un ateo. O bien, número 2, que nunca se tomó la molestia de estudiar la vida de estos filósofos neoplatónicos, Porfirio, Plotino, Jámblico, Proclo y sus puntos de vista. Es la conclusión que saca en este punto. Por consiguiente, quien lea este pasaje en la obra del señor Draper y no tenga en mente más que el significado generalmente aceptado del nirvana, supondrá naturalmente que Plotino y Porfirio eran nihilistas, escépticos, negadores. Semejante página de esta obra, Conflicto entre religión y ciencia, nos da cierto derecho a suponer, o bien, número 1, que Draper, este erudito autor, deseaba colocar a Plotino y a Porfirio en el mismo plano que Giordano Bruno, de quien que decía de Bruno que era muy erróneamente lo catalogó como que era un ateo. Ahí se equivocó Draper. Él creía en la doctrina pitagórica, creía en la absoluta, en la seidad. O bien, número 2, se colocara a Plotino y Porfirio en el mismo nivel que Giordano Bruno, que eran ateos. Estaba equivocado. Y número 2, que nunca se tomó la molestia de estudiar las vidas de estos filósofos neoplatónicos y sus grandes puntos de vista. Era la conclusión que sacamos de esa página de Draper. Nunca estudió las vidas de Plotino, Porfirio, Jámblico y sus puntos de vista. Y entramos a la sección Las maravillas de los neoplatónicos. Ahora bien, para quien conoce al profesor Draper, incluso por su reputación, esta última suposición es sencillamente absurda. Draper, John William, nació en 1812, filósofo químico, historiador, fotógrafo, produjo la primera fotografía detallada de la Luna. Fue el primer presidente de la Sociedad Química de Estados Unidos. Alcanzó fama al publicar su libro Conflicto entre religión y ciencia. Draper, ahora bien, quien conoce al profesor Draper, incluso por su reputación, esta última suposición es sencillamente absurda. No eran ateos, ni Bruno, ni Plotino, ni Jámblico, ni eran escépticos, ni nihilistas. Por lo tanto, debemos pensar con profundo pesar que su deseo era tergiversar las aspiraciones religiosas de los neoplatónicos. Es la conclusión que sacamos. Por lo tanto, debemos pensar con profundo pesar que su deseo era tergiversar, falsear las aspiraciones religiosas de los neoplatónicos. Es decididamente una cosa incómoda para los filósofos modernos, cuyo único objetivo parece ser la eliminación de las ideas de Dios y del espíritu inmortal de la mente de la humanidad. Tener que tratar con imparcialidad histórica al más célebre de los platónicos paganos, Plotino en este caso. Es decididamente una cosa incómoda para los filósofos modernos. Filósofos no son sabios, no tienen sabiduría, no son financiados por los masones, por los sionistas, por los judíos para engañar a la población. Controlan Hollywood, controlan el dólar, controlan las iglesias, controlan la iglesia católica, los jesuitas, los mormones, los rosacruces, todos son falsas sectas, y la sociedad teosófica también cayó en la oscuridad de tanto que luchó Elena para esa sociedad, y cayó en la oscuridad. Están esas bestias de Tim Boy, ese Francisco Cuevas de Chile, esa bestia de colombiana Ángela Murillo, bestias. Es decididamente una cosa incómoda para los filósofos modernos, cuyo único objetivo, ¿cuál es el objetivo de esos filósofos modernos? Es la eliminación de las ideas de Dios, eliminar las ideas de Dios y del espíritu inmortal del hombre, de la mente de la humanidad. Son oscuratis, qué cosa más horrible, ahí creo que proponen. ¿Cuál es el objetivo de estos filósofos modernos, de estos científicos modernos, filósofos, psicólogos, Sigmund Freud, todas esas bestias de los premios Nobel, cuyo único objetivo de estos filósofos parece ser la eliminación de las ideas de Dios, promover el ateísmo destructor que desmoraliza, destruye poblaciones, sociedades, y también ellos que es eliminar las ideas del espíritu, el espíritu inmortal de la mente de la humanidad, que está dentro de nosotros, el espíritu que es una gota de ese gran Dios, o es una chispa de ese gran sol. Así que son los grandes objetivos de estas bestias, oscuratis, destruir, eliminar las ideas de la mente humana de Dios y del espíritu inmortal, crear zombies, autómatas que solo piensan en comer y en cosas malas, que solo miran el Super Bowl y todas esas estupideces del televisor, mano de obra barata, esclavos, zombies, robots, autómatas. Así, es decididamente una cosa incómoda para los filósofos modernos tener que tratar con imparcialidad histórica al más célebre de los platónicos paganos. Eso es una cosa realmente incómoda a estos filósofos, tener que tratar con imparcialidad histórica al más célebre de los platónicos paganos, el gran Plotino.
tener que admitir, por una parte, su profunda erudición que tenía Plotino, Proclo, Jámblico y Porfirio, su genio, sus grandes logros en las cuestiones filosóficas más abstrusas y, por lo tanto, su sagacidad. Y por otro lado, su adhesión sin reservas a la doctrina de la inmortalidad, del triunfo final del espíritu sobre la materia, su fe implícita en Dios y los dioses o espíritus, y el retorno de los muertos, reencarnación, las apariciones y otros asuntos, materias espirituales. Es un dilema del que no se podía esperar razonablemente que la naturaleza humana académica se librara tan fácilmente. Es el gran dilema que nos trae Elena ahora para analizarlo. Así que es decididamente una cosa incómoda para los filósofos modernos tener que tratar con imparcialidad histórica al más célebre, al más grande de los platónicos paganos, Plotino. Tener que admitir por una parte su profunda erudición que tenía, su gran conocimiento, su genio, sus logros en las cuestiones filosóficas más abstrusas y por lo tanto su gran sagacidad o prudencia. Y por otro lado, en la otra mano, además de todo esto, ellos tenían su adhesión sin reservas a las doctrinas de la inmortalidad. Creían en la inmortalidad del alma, igual que el espíritu. Creían sin reservas en su adhesión, sin reservas a la doctrina de la inmortalidad, del triunfo final del espíritu sobre la materia. Esto es importante. El triunfo final del espíritu sobre la materia. Y su fe implícita en Dios y los dioses, su conocimiento que tenía de Dios y los dioses o los ángeles o espíritus, en el retorno de los muertos, en la reencarnación, en las apariciones, en los fantasmas y otros asuntos o materias espirituales que tenía Plotino. Este es un dilema del que no se podía esperar razonablemente que la naturaleza humana académica de estos científicos modernos se librara tan fácilmente. Es un dilema, una alternativa, una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas, entre la espada y la pared, entre ser y no ser. Es un dilema que no se podía esperar razonablemente que la naturaleza humana académica científica se librara tan fácilmente. Fenómenos todos de índole espiritual que repugnan a la idiosincrasia de los académicos, todos estos anteriores, como son la reencarnación, los fantasmas, su fe implícita en Dios y los dioses, el triunfo final del espíritu sobre la materia, la inmortalidad del alma. Todos estos son fenómenos todos de índole espiritual que repugnan a la idiosincrasia de los académicos, de los científicos hoy en día. El plan al que recurre Lempier es una emergencia como la anterior. Es más tosco que el profesor Draper, pero igualmente eficaz. Empezamos de Draper, ahora Lempier. Este Lempier se llamaba John, nació en 1765, era en Londres un erudito clásico. Hacía diccionarios, era lexicógrafo, teólogo, profesor, director de inglés. Hizo un diccionario clásico. Lempier, pasamos de Draper a Lempier, el del diccionario clásico. El plan al que recurre este Lempier es una emergencia como la anterior, pero es más tosco que el profesor Draper, pero igualmente eficaz. Sacado esto del diccionario clásico. ¿Qué dice Lempier sobre estos plotinos, sobre estos neoplatónicos? Acusa a los filósofos antiguos de falsedad deliberada, engaño y credulidad. Después de pintar a sus lectores, a Pitágoras, Plotino y Porfirio, como maravillas del saber, la moralidad y los logros, como hombres eminentes por su dignidad personal, su pureza de vida y abnegación en la búsqueda de las verdades divinas, no duden en clasificar a este célebre filósofo, a Pitágoras, entre los impostores, mientras que a Porfirio le atribuye credulidad, falta de juicio y deshonestidad. Increíble. Acusa Lempier en su diccionario clásico a los filósofos antiguos de falsedad deliberada, hecho a propósito, de engaño y credulidad, que creen fácilmente, que son supersticiosos, inocentes, ingenuos o incautos. Así los acusa a los neoplatónicos, falsedad deliberada, engaño, credulidad y superstición. Después de pintar a sus lectores a Pitágoras, Plotino y Porfirio, Pitágoras, que nació en el 586 a.C., el más célebre de los filósofos místicos, dice el glosario, el más célebre de los filósofos místicos, viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía de los diversos sistemas de que tuvo conocimiento. Estudió ciencias secretas esotéricas con los brahmanes de la India, astronomía y astrología en Caldea y Egipto. Creo también la palabra filósofo amante de la sabiduría. Todo eso hizo Pitágoras. Fue el más grande matemático y geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica.
así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Pitágoras adquirió fama imperecedera. Enseñaba la doctrina de la reencarnación y la sabiduría secreta. Qué bella biografía de Pitágoras, digno de analizar. Pitágoras, que en Occidente no se lo conoce solo por el pi, la fórmula y la hipotenusa, así lo han ocultado las grandes lumbres. 586 a.C. nació el más célebre de los filósofos místicos. Está por encima de Plotino, de Platón, Pitágoras. Viajó por todo el mundo y entresacó su filosofía, su sistema, de los diversos sistemas de que tuvo conocimiento. Agarró lo mejor de cada uno. Estudió las ciencias esotéricas con los brahmanes. Pitágoras de la India, y astronomía y astrología en Caldea, Ur de Caldea y Egipto, pirámides. Creó también la palabra filósofo, tal como la conocemos hoy en día. Él fue el creador, filósofo, amante de la sabiduría. Filo, amante de la sabiduría, como los filaleteos, amantes de la verdad. Fue el más grande matemático y geómetra y astrónomo de la antigüedad histórica. Quien duda es matemático, Pitágoras, geómetra y astrónomo, el más grande. Así como el más eminente de los metafísicos y sabios. Dominaba la derecha como la izquierda. Pitágoras adquirió fama imperecedera, eterna fama tuvo. Enseñaba la doctrina de la encarnación, la reencarnación, la metempsicosis y la sabiduría secreta que estudiamos con Elena. Los libros decían las rondas, las cadenas, la antropogénesis. Ese el gran Pitágoras. Plotino ya lo estudiamos, el más eminente, el más ilustre y el más grande de todos los neoplatónicos. Después de Amonio Sacas, fundador de dicha escuela. Era el más entusiasta, Plotino, de los filaleteos. Esta es otra palabra, filaleteos, amantes de la verdad. Filósofo, amante de la sabiduría de Pitágoras, cuyo objeto era fundar una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual. Dios no tiene forma, no tiene cuerpo, no es un anciano. No son errores antropogénicos de los seres humanos que antropomorfizan la divinidad, le dan forma humana a la divinidad. Fundaron una religión basada sobre un sistema de abstracción intelectual, lo que es verdadera sabiduría divina, teosofía o toda la esencia del neoplatonismo. Logró varios amadres durante su vida. Este era el gran Plotino, Pitágoras, Plotino y Porfirio, filósofo neoplatónico, escritor sumamente distinguido, solo inferior a Plotino como maestro y filósofo. Entonces viene Lempier en su diccionario clásico, acusa a los filósofos antiguos de falsedad deliberada, engaño y credulidad. Después de pintar a los lectores a Pitágoras, gran Plotino y Porfirio como maravillas del saber, dice Lempier, eran maravillas del saber, la moralidad y los grandes logros que tuvieron, como hombres eminentes, hombres muy eminentes por su dignidad personal, todos ellos, muy eminentes por su dignidad personal, son merecedores, y por su pureza de vida, tapas, eran purificados. Y por su gran pureza de vida, todos ellos, y abnegación en la búsqueda de las verdades divinas. Su abnegación, que se sacrificaban o renunciaban a sus deseos e intereses por los demás, por amor a los demás, se sacrificaban como los héroes. Esto eran todos ellos hombres eminentes por su dignidad personal, pureza de vida y abnegación en la búsqueda de las verdades divinas. La búsqueda, eran negados. No duda Lempier en clasificar a este gran filósofo, a Pitágoras, entre los impostores. Qué increíble, después de tantas cosas bellas. Dice que era un impostor que finge y engaña con apariencia de verdad. El gran Pitágoras. Mientras que a Porfirio le atribuye que era crédulo, supersticioso, que tenía falta de juicio, que era mentecato y deshonesto, fraudulento. Obligado por los hechos de la historia a darle su justo valor en el curso de su narración, muestra su prejuicio intolerante, Lempier en los comentarios entre paréntesis que él mismo se permite. Es el lexicógrafo. Obligado por los hechos de la historia y darle a su justo valor en el curso de su narración, de sus biografías, muestra su prejuicio, Lempier intolerante en los comentarios entre paréntesis que él mismo se permite cuando habla de Pitágoras, de Plotino o de Porfirio. De este anticuado escritor Lempier del siglo pasado aprendemos que un hombre puede ser honesto y al mismo tiempo impostor, puro, virtuoso y gran filósofo, y sin embargo deshonesto, mentiroso y tonto. Qué increíble, qué contradicciones de Lempier. ¿Cómo es estas cosas? Increíble, o es negativo o es positivo, o es arriba o es abajo. De este anticuado escritor Lempier del siglo pasado aprendemos que un hombre puede ser honesto, decente, honrado y al mismo tiempo un impostor. No puede ser posible esto. Puede ser puro, cualidad de limpio, casto, honesto, puro,
Puede ser limpio, virtuoso, que tiene mucho valor y gran filósofo, gran sabio, y al mismo tiempo ser deshonesto, mentiroso y tonto. ¡Qué barbaridad! Si era puro, no puede ser deshonesto. Si era virtuoso, no puede ser mentiroso. Si era gran filósofo, no puede ser tonto. Y según la empieza, si era posible. Hemos demostrado en otra parte que la doctrina secreta no concede la inmortalidad a todos los hombres por igual. Que le nace un salto y ya nos abre sobre la doctrina secreta. Hemos demostrado en otra parte que la doctrina secreta, interesante, lo menciona las estancias del libro de Xi'an. Este libro, Isis sin velo, fue publicado en 1777 y 11 años después, un grupo de teósofos de Estados Unidos y otras partes fueron a rogarle: Elena, por favor, escribe otra obra. Y ella los complajo con esa obra, un regalo a la humanidad, tremendo como dio la doctrina secreta, en 1888. Hemos demostrado en otra parte que la doctrina secreta, ya lo conocía, ella tuvo la autorización de los maestros de hacer público estos conocimientos que habían estado ocultos por muchos siglos y hasta milenios, por el mal uso que hizo el hombre sobre ellos en la Atlántida, que fue que provocó la destrucción de ese gran continente. Hemos demostrado en otra parte que la doctrina secreta no concede la inmortalidad a todos los hombres por igual, es el quien la merece. La doctrina secreta no concede la inmortalidad a todos los hombres por igual, es por mérito. Dijo Plotino, esto es interesante, ¿no? Es quien la merece, como la piedra filosofal, como el alcajez. Dijo Plotino, el neoplatónico: el ojo nunca vería el sol si no fuera por la naturaleza del sol. Interesante, aquí hacemos otra introducción de Plotino, ya pasamos. El ojo humano nunca vería el sol físico si no fuera por la naturaleza del sol. La naturaleza tiene helio, hidrógeno, la fusión nuclear. El ojo nunca vería el sol si no fuera por la naturaleza del sol, que emite esos grandes rayos, una gran verdad. Los rayos que llegan hasta acá, de ese sol tan bello, el sol espiritual. Otra interpretación dice: el ojo nunca vería el sol si no fuera de la naturaleza del sol. El ojo nunca vería el sol si no fuera de la naturaleza del sol. Y Porfirio escribe: solo a través de la más alta pureza y castidad nos acercaremos más a Dios y recibiremos en la contemplación de Él el verdadero conocimiento, la percepción y la perspicacia. Esto dice Porfirio, otro pensamiento sublime. Solo a través de la más alta pureza y castidad nos acercaremos más y más a Dios, la divinidad, y recibiremos de Él, en la contemplación de Él, el verdadero conocimiento, percepción y perspicacia. Que vayas palabras de Porfirio. Para apuntarlas en el libro de oro de nuestra alma, solo a través de la más alta pureza y castidad nos acercaremos más a Dios y recibiremos de Él y recibiremos en la contemplación de Él el verdadero conocimiento. Contemplación, que eso es una forma de meditación del yoga. Y recibiremos la contemplación de Él, que es el Sanyama, Dharana, Dhyana, Samadhi, concentración, contemplación y fusión. Yoga Sutra de Patanjali. Solo a través de la más alta pureza y castidad, la brahmacharya y tapas, nos acercaremos más a Dios y recibiremos en la contemplación de Él, de lo divino, el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la percepción, la visión interna y la perspicacia, que es la penetración de ingenio u entendimiento. Tendremos esos dones si nos acercamos a la divinidad que está dentro de nosotros. Tendremos el verdadero conocimiento, la percepción y la perspicacia, que es penetración de ingenio o entendimiento. Es la visión interna, que solo con ver a alguien, conocer su historia por intuición, por psicometría, tener toda la información instantáneamente por la pureza de vida. Si el alma humana ha descuidado durante su vida recibir la iluminación de su espíritu divino, nuestro Dios personal, entonces resulta difícil para el hombre burdo, grosero y sensual sobrevivir durante un largo periodo de tiempo a su muerte física. Una gran verdad en este punto. Si el alma humana ha descuidado durante su vida, como pasamos nuestra vida, si el alma humana ha descuidado durante su vida recibir la iluminación de su espíritu divino, nuestro Dios personal, entonces resulta difícil para el hombre burdo, grosero y sensual sobrevivir durante un largo periodo de tiempo a su muerte física, que es la segunda muerte, la muerte astral. Nos da el juicio al final, que después de cada vida, para donde va uno, los principios, al Kamaloka o el Devachan, al infierno, al cielo, son estados de conciencia. Si el alma humana ha descuidado durante su vida, ¿qué hicimos durante vida? Ver televisión tonto, perder el tiempo,
en vez de leer un buen libro, ayudar a alguien, descubrir la verdad, compartirla. Si el alma humana ha descuidado durante su vida recibir la iluminación de ese espíritu divino, que es lo que debemos enfocarnos, recibir la iluminación de nuestro propio espíritu divino, nuestro sol interno, que nuestra alma, nuestro sol. Si el alma humana ha descuidado durante su vida recibir la iluminación de su espíritu divino, nuestro Dios personal, Atma, entonces resulta difícil para el hombre burdo, grosero y sensual sobrevivir durante un largo periodo de tiempo a su muerte física. El cuerpo físico se entrega y se pasa a vivir lo que es en el cuerpo astral, el alma astral, los deseos y la mente inferior, que es el cuaternario inferior. Así que resulta muy difícil, si el hombre no se dedicó a su tiempo a las cuestiones espirituales, este hombre burdo, grosero y sensual no puede sobrevivir su alma durante un largo periodo después de su muerte física. Así como el monstruo deforme no puede vivir mucho tiempo después de su nacimiento físico, tampoco el alma, una vez que se ha vuelto demasiado material, no puede existir después de su nacimiento en el mundo espiritual. Aquí nos hace una comparación tremenda. Así como el monstruo deforme, un niño recién nacido que es monstruoso, tiene 2 cabezas, no puede vivir mucho tiempo después de su nacimiento físico. Muere el monstruo deforme después de su nacimiento físico rápidamente. Tampoco el alma, como el monstruo, que buen ejemplo es el Kamarupa, el manas inferior es el Kamamanas. Tampoco el alma, como el monstruo, una vez que se ha vuelto demasiado material, no puede existir después de su nacimiento en el mundo espiritual. No puede existir mucho tiempo después de su nacimiento en el mundo espiritual. Perece esa alma que se encaminó a las cosas malas. Así como el monstruo deforme no puede vivir mucho tiempo después de su nacimiento físico, tampoco el alma, una vez que se ha vuelto demasiado material, no puede existir después de su nacimiento en el mundo espiritual. Se pierde toda la belleza. ¿Qué ejemplo? La viabilidad de su forma astral es tan débil que las partículas no pueden cohesionarse firmemente cuando una vez se desliza fuera de la cápsula inflexible del cuerpo externo. Qué gran verdad en ese punto. La viabilidad de su forma astral es tan débil. La viabilidad es la cualidad de poder ser apto para durar toda una vida. La viabilidad, cualidad de poder ser apto para durar toda una vida. La viabilidad de su forma astral es tan débil, esa forma astral, que las partículas astrales que la forman no pueden cohesionarse firmemente. Pierden la cohesión firmemente cuando una vez que sale este cuerpo astral, esta alma se desliza fuera del cuerpo físico, de la cápsula inflexible del cuerpo físico. Sus partículas del alma astral, obedeciendo gradualmente a la atracción desorganizadora del espacio universal, finalmente se fragmentan, vuelan separadas más allá de la posibilidad de reagregación. Todo esto ocurre en este punto. Sus partículas astrales del cuerpo astral, obedeciendo gradualmente esa ley, poco a poco, paso a paso esa ley, a la atracción desorganizadora del espacio universal. En el espacio hay 2 grandes fuerzas, centrípetas y centrífugas. Unas tienden al centro, centrípetas, y otras afuera, centrífugas. Obedeciendo gradualmente esa ley de atracción desorganizadora, se van los átomos por todo el universo, viajando, lunas, satélites, soles, galaxias. Obedeciendo esas partículas astrales, gradualmente obedeciendo la atracción desorganizadora del espacio universal. Qué bella expresión, dicen. A conocer esa ley. Obedeciendo gradualmente la atracción desorganizadora del espacio universal, que es la gran ley esa, ¿no? Que el espacio, hay una atracción desorganizadora del espacio universal. Todo lo separa las fuerzas centrífugas. Finalmente, las partículas del cuerpo astral se fragmentan, vuelan separadas más allá de la posibilidad de reagregación. No hay fuerza de cohesión. Al ocurrir tal catástrofe, el individuo deja de existir. Su glorioso algoides lo ha abandonado. Qué bella expresión. No hay posibilidad de regresión de ese cuerpo astral. El individuo deja de existir al ocurrir esta catástrofe y su glorioso algoides lo ha abandonado. Algoides, que es el término que usaban los platónicos, es el yo luminoso, es nuestro ego superior, es la luminosa radiación divina del ego. Atma Buddhi, el peregrino, es la luminosa radiación divina del ego, que brilla esa radiación milagrosa. En este punto, el yo luminoso, nuestro ego superior, es la luminosa radiación divina del ego. Luminosa radiación divina del ego. El Buddha iluminando la mente. Durante el periodo de intermedio entre su muerte corporal y la desintegración de la forma astral,
Esta última, la forma astral, ligada por la atracción magnética a su cadáver espantoso, merodea y chupa la vitalidad de las víctimas susceptibles. Durante el periodo intermedio entre la muerte física, ocurre la muerte física y la desintegración de la forma astral, que es la segunda muerte. En ese periodo entre la muerte física y la destrucción de la segunda muerte del cuerpo astral, esta última, cuerpo astral, ligada por la atracción magnética, está ligada por la atracción magnética a su cadáver espantoso, merodea esta alma astral y chupa la vitalidad de las víctimas susceptibles como un vampiro. Por eso se pone la cremación para destruir ese cuerpo físico y romper esa atracción magnética que la liga a esa monstruosidad. Durante el periodo de intermedio entre su muerte corporal y la desintegración de la forma astral, esta última, ligada por la atracción magnética a su cadáver espantoso, merodea y chupa la vitalidad de las víctimas susceptibles. Estamos llegando a la parte culminante del estudio de esta noche. ¡Qué belleza! Las maravillas de los neoplatónicos, del nirvana, la realización final, de la inmortalidad del alma, las contradicciones del Empierre. Y esta última parte nos habla de cómo se vampiriza esa forma astral antes que se destruya por la cohesión de sus partículas. Mientras tanto, busca la manera, porque está ligada por atracción magnética a su cadáver espantoso que está en la tumba, merodea y chupa la vitalidad de las víctimas susceptibles. Solo Elena nos transmite este conocimiento que tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Nos damos cuenta que son esos masones, esas bestias que están por todas partes ocultos, esos judíos sionistas, todas esas alimañas que controlan los medios de comunicación, Hollywood, los premios Nobel, el fútbol, la FIFA, todo eso son engaños, las drogas, trafican, porque hay drogas en todas partes, porque los masones la trafican a los judíos para que la gente no despierte. Quieren, que así como pasa con el planeta de los simios, por tanto leer la Biblia la gente se vuelve simio, les quitan el cerebro, le hacen lobotomía, todas esas bestias, le vuelven alimañas. Y vamos con las invocaciones finales, así casi igual cayó la sociedad teosófica, como mencionábamos, esa malta bestia Timboy. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logos central universal, nuestro logos solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura, los 7 Chohanes, todas estas jerarquías, y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera e inspiren a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, el progreso y la ciencia y la humanidad inspiren a los dirigentes de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de tinieblas venzan a las fuerzas de luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones. Que el espíritu de desunión y el odio incompasivo que no conoce barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en estos 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos los niveles internos del servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado de una hermosa Virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal y destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y en el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació de una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás y en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y en la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste Shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva,
Oh Fojad, indómito, dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico mambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia diabólica, pero no las... ¡Ya! Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!